Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo, estoy aquí para una nueva reseña. En este caso vamos a seguir con esta serie de Conan, concretamente de 3 de los suplementos, aunque bueno, uno de ellos es un poco... tiene poca importancia, ¿vale? Que es, vamos a empezar por él, es la pantalla. La pantalla de Conan no os esperéis gran cosa, es una pantalla, yo considero que es de las últimas pantallas de una época, ¿no? Que son estas pantallas a 4 cuerpos, en cartulina, con tablas básicas. Últimamente, ya sabéis, están más de moda las apaisadas y que además están hechas en cartón encolado o en cartón. Que, bueno, para mí me gusta más. Pero bueno, traía una cosa que a mí siempre me gusta, ¿no? Ojalá pudiera tener todos mis mapas colgados, pero bueno. Que es el mapa de la era Iboria, que la verdad mola un montón, está muy chulo. Pero bueno, ya os digo, esto es la pantalla, no tiene nada más. Carece de gran parte de interés por esa parte. Y bueno, el primer suplemento que vamos a hablar de verdad ya es los pergaminos de Skelos. Bueno, los pergaminos de Skelos es el suplemento para magia y brujería de Conan the Ente. Es un buen suplemento, desde luego. Imprescindible, no, pero sí. Con la brujería que tenéis en el básico tenéis de sobra, pero la profundidad que da esto, y yo creo que la magia y la brujería es un punto fundamental en Conan, no tanto para los personajes, sino para las cosas que pasan en los enemigos, es muy interesante. Y este libro abre tantas posibilidades al juego que yo lo considero casi un imprescindible. El libro empieza con una pequeña introducción en el que te hablan, bueno, para empezar un problema de nomenclatura, porque es que en el mundo de Conan existe el libro de Skelos y este es los pergaminos de Skelos, con lo cual te hacen esa diferenciación para saber cuándo están hablando del propio manual y cuándo te están hablando del objeto mágico del mundo de Conan. Bueno, empieza con hechicería, en el que nos van a hablar de los nuevos tipos de hechicería, y muchísimos, con un montón de hechizos nuevos, algunos de ellos muy interesantes y que pueden molar bastante, ¿no? Porque la forma de demonio o el atar demonio. Pero ya os digo, cosas nuevas de ilusiones, conjuros de inmortalidad, un montón de cosas que la verdad molan un montón. Y son ese tipo de pequeños conjuros que dan muy buen sabor y que además sabe hacerlo muy bien. Ya os digo, no son muchos nuevos, son creo que 30 conjuros nuevos, pero cada uno de ellos da casi para una historia. Y a mí esto me mola. Cuando tú tienes un elemento de juego como un conjuro, un objeto mágico, y casi puedes crear una historia, una mini campaña solo a partir de él, demuestra la grandeza de la escritura de esos conjuros o esos objetos. O sea, te da la sensación de que la magia es algo más que un perk o un upgrade del personaje. Bueno, después tenemos las dotes, basadas casi todas en hechicería. Hay alguna general y alguna cosa rara, pero bueno, casi todas con temas místicos o sobrenaturales. Después va a venir la hechicería permanente. Bueno, la hechicería lógicamente no es permanente en el mundo de Conan, pero bueno, nos hablan de ciertas excepciones o ciertos elementos, como por ejemplo crear criaturas o ese tipo de cosas, ¿no? Objetos mágicos, cuánto cuesta, unas reglas para crear objetos mágicos que a mí me resulta... Mi concepción del objeto mágico no es meramente trabaja una semana y paga monedas de oro. Mi concepción de objeto mágico es un objeto mágico tiene que tener algo más, ¿no? Es por ejemplo esto que lo has hecho con el metal extraído con un pico de plata. Tiene que tener un pequeño algo, un sabor. Cuando tú tienes el objeto mágico se limita a monedas de oro y tiempo de trabajo, lo trivializas la magia, que a mí es un concepto que no me termina de gustar. Después tenemos un listado de objetos mágicos legendarios de la ambientación, ¿no? Desde cosas como por ejemplo espadas legendarias, cuernos de batalla, libros encantados, como el libro de Skelos o el libro de Vangelis, bastones mágicos, armas. Después tenemos unos objetos mágicos comunes, como podrían ser armas de plata, parafernalia de rituales, drogas, hierbas, algún objeto alquímico pequeño, ¿no? Como, yo que sé, llamas que no se apagan, polvo de olvidar, cosas pequeñas de brujería, cosas que
que podrías encontrar en un comerciante exótico o algo así. Después tenemos criaturas, que bueno, a mí el bestiario de Conan, la verdad, bueno, pues yo considero necesario, porque yo considero que todas las historias en Conan tienen que tener algo relacionado o con algo mágico o con algo sobrenatural. Nunca las dos cosas juntas. O sea, por ejemplo, si tú quieres robar un orbe mágico, tiene que ser lo único mágico, ¿no? Para darle importancia a ese orbe. O casi lo único. Para mí, por ejemplo, en la película de Conan nueva es lo que falla, ¿no? Que meten ahí muchas cosas sobrenaturales muy juntas y que además parece que te estás enfrentando todo el rato contra enemigos finales de videojuego. Pero yo os digo, es eso. Entonces, que vengan criaturas mágicas no es problema, porque además son criaturas de un nivel de poder suficientemente poderoso como para ser criaturas únicas, que te enfrentes exclusivamente a ellas. Yo os digo, señores demonios, es un bestiario muy extenso. La verdad, me sorprendió que... Porque este tipo de cosas suelen venir en su propio bestiario, ¿no? Y después el libro va... El penúltimo capítulo del libro es uno en el que nos van a hablar de asociaciones y lugares y asociaciones, religiones mágicas o en torno de la magia, con clases de prestigio. Este tipo de cosas que no me gusta del sistema de mente, ¿no? Que una organización tiene su propia clase de prestigio. Va, hay pocas cosas de hacerlo mejor, ¿vale? Pero es que el sistema de niveles tiene este elemento. Y después, el último capítulo, ya tenemos un capítulo en el que tenemos magos y chamanes y brujos muy famosos, conocidos casi todas las novelas, los cómics de la Edad de Iboria. Es interesante, ¿no? Ver algunos de estos personajes en puestos de estadísticas, porque no sé, para mí hay muchos muy míticos, ¿no? Que salen en las novelas, como por ejemplo Totamont, que dices, joder, pues verle así, no sé, enemigos muy característicos. Cuando tú te pones estadística, algo siempre, y además que algo que tú has leído mucho o que tienes, sí, muy mítico, nunca el autor nunca va a conseguir la visión que tú tienes de ellos, ¿no? Porque son cosas muy personales. Y después tenemos un pequeño apéndice de ayuda para el director del juego, en el que nos hablan cómo llevar la magia a un nuevo nivel de las partidas, ¿no? Algo que no sea un mero estancamiento, algo que está ahí, ¿no? Es como darte ideas para la magia, o cómo funciona, o cómo llevar la partida, cómo llevar las reglas de la magia, cómo tratarlas. Es un muy buen capítulo, está muy bien, sobre todo para el mundo del Conan. Y ya os digo, a mí me gusta. Suplementos, bueno, sí, es cojonudo, es casi de lo mejor de la línea. A mí, junto con Señores del Acero, es el que más me ha gustado. Imprescindible, no, pero yo os digo, este es típico suplemento que, aunque no juegues a Conan, puedes sacarle rendimiento, porque el capítulo del director de juego y el capítulo de la magia son muy buenos. Claro, son 40 páginas que te sirven de un suplemento de 120, pero ya os digo, yo le echaría un ojo. Si tenéis oportunidad, al menos un vistazo yo le daría. Y bueno, después iremos a Aquilonia, que fue el penúltimo suplemento de salir en español. Bueno, lo dicho, toca Aquilonia, este suplemento regional en el que nos habla del país más importante del mundo de Conan. Porque vamos a ver, hay otros países con gran parte de importancia, pero ninguno es tan central o tan importancia, tan capital como Aquilonia. Es el único suplemento regional que además vimos en español, porque en inglés existen muchos más suplementos regionales. De hecho, algunos como el de los Pictos o el de Estigia molan un montón. Es una lástima no haberlos tenido en español. Pero bueno, al menos tenemos el que podremos determinar que es el más importante de todos. ¿Y por qué? Porque muchas historias de Conan están alrededor de Aquilonia, o Aquilonia al menos es un lugar ligeramente importante. Es quizás el manual menos útil para una persona que no vaya a dirigir en la Edad Iboria, ¿no? Porque no es como el de Pergaminos de Esquelos, que puedes sacar algunas ideas para otros juegos. No, este está muy centrado, y que además el problema que tienen estos libros de ambientación o atlas geográfico es que no tienen un gran punto de acogida, ¿no? A mí me gustan especialmente, pero bueno. El libro nos va a hablar de Aquilonia en varios apartados. Para empezar, nos va a hablar primero de la vida en Aquilonia, ¿no? Cómo funciona el honor, las leyes, el papel de la mujer en Aquilonia, las propiedades, cómo funciona la esclavitud, los oficios. Nos va a hablar un poco de la prostitución. Tiene un apartado dedicado, una página entera, para la prostitución, el comercio, el bandidaje, la posición social, cómo van los obreros.
un montón de pequeños elementos que yo os digo están muy bien, y además es bastante extenso, sobre cómo es la vida de un día a día de un aquilonio, o al menos cómo percibe el aquilonio su propia civilización. Después nos va a venir un pequeño punto de subrazas aquilonias, ¿no? Pues este punto que no me gusta de D&D, ¿no? En el que te hablan de subrazas, razas y subrazas. Porque realmente más bien son culturales, ¿no? Es porque Aquilonia es un país muy grande y imaginaos que es como España. O sea, no es lo mismo Madrid, que no es lo mismo Andalucía, que no es lo mismo el País Vasco, que no es lo mismo Galicia, que no es lo mismo Cataluña. Pues aquí un poco igual, ¿no? Tiene regiones, ¿no? Porque Aquilonia es un gran imperio. Y claro, pues tiene pequeños lugares que tienen una cultura muy afianzada allí. Y bueno, pues aquí nos hablan un poco de todas estas pequeñas culturas, ¿no? Que bueno, se han podido ver algunas de ellas en las novelas. Yo creo que esto está muy sacado de los cómics realmente. Va un poco de la Hora del Dragón también, pero ya os digo, está bien, pero a mí el problema es el llamarlos, intentar clasificarlo con los puntos de Deriente. Cuando por ejemplo sería más puestos regionales o algo así. Pero bueno, después tenemos un apartado para cómo funciona el ejército de Aquilonia, ¿no? Desde su ejército regular, levas, su vida de los soldados, cómo funciona el papel de la mujer en el ejército y en la guerra, cómo son las divisiones de su ejército: arqueros, caballeros, infantería, la legión negra, las tropas que son tropas de élite, los dragones que también son otra tropa de élite. Después, bueno, a mí un capítulo me encanta. Siempre que vienen este tipo de capítulos en los regionales me encanta, ¿no? Que es el de cómo se divierte la gente, ¿no? Cuáles son sus formas de entretenimiento y diversión, porque te hace la sensación de que es una cultura viva. O sea, cuando tú puedes describir a tus jugadores, ¿no? Y ves a una pareja jugando las cartas o haciendo... entráis en la festividad de tal, le da un punto de vida a la cultura que está bastante bien. A mí este tipo de capítulos siempre me gustan. Nos hablan de cómo funciona el sistema de salud y cuáles son las enfermedades propias de Aquilonia. La verdad es un capítulo que, claro, porque no he visto otros regionales, vi un ligero de Estigia, así que no sé hasta qué punto esto no es un punto genérico en muchos elementos, ¿no? Después cómo funciona la fe, que dioses se adoran, y cómo funciona el sistema sacerdotal de Aquilonia, el gobierno y la ley, cuáles son las leyes básicas, ¿no? Y cómo se distribuye el derecho a lo largo de todo, como por ejemplo la estructura nobiliar, cuál es la historia del gobierno, cuál es el rey, cómo funcionan los impuestos, las leyes más básicas, cómo son las prisiones en Aquilonia, cuáles son las obligaciones y los derechos de sus ciudadanos, mucho del sistema de gobierno. Vienen PNJs además también, como Conan Rey, con el usurpador. La familia real, como su esposa Zenobia o el príncipe Conan II. Tienen los hijos de muchos de estos sacados de novelas y cómics, porque quiero recordar, a lo mejor tengo algún relato escapado que solo sale Conan II en las novelas de Howard y ni siquiera estoy seguro, porque quiero recordar que solo sale Zenobia. Pero bueno, ya os digo, muchas están más cogidas de las novelas de otros escritores y del Conan, de los escritores de Conan y los cómics de Conan. Algunos personajes muy importantes en la corte, como cancilleres y consejeros y ese tipo de cosas. Después tenemos el Atlas de Aquilonia, ¿no? En el que nos va a explicar punto por punto todos los lugares y puntos de interés de Aquilonia, con un montón de ideas de aventuras, un montón de semillas, descripción de lugares, montañas, llanuras, fortalezas, ciudades, pueblos. El capítulo más interesante y más largo también, ¿no? Poco voy a hablar de... Los regionales es difícil comentar, ¿vale? Porque claro, podría comentar 2 o 3 lugares interesantes o meramente comentarlo un poco de pasada. Yo los regionales los suelo comentar de pasada por el motivo de que creo que es más interesante leer, porque tienen muchísima información. No voy a hablar de cada pueblo, de cada región, a menos que sean cosas extremadamente distintivas. Pero bueno, que sepáis que es el capítulo más largo del libro. Estoy intentando contar ahora el número de páginas, pero creo que eran unos 80 páginas. No, 40 páginas. Me he equivocado con otro suplemento.
40 páginas en el que nos va a hablar, ya os digo, de todo un montón de ideas de aventuras, valles, pueblos, fortalezas, cómo funcionan con sus vecinos, qué ideas de aventuras tienes. Todo va a tener casi todos, muchos sitios van a tener una pequeña semilla de aventura. Vas a tener lugares súper míticos como el fuerte de Belintrium, que es el lugar donde que Conan ataca, que es esta ciudad fortaleza que existe en Cimmeria, propiedad de los aquilonios, lugares cerca del Río Negro, fortalezas perdidas, ruinas. Un capítulo muy interesante, merece mucho la pena de leer si vas a dirigir Conan, concretamente en Aquilonia, o quieres sacar aventuras en Aquilonia. Pues tenemos dotes propias de la gente de Aquilonia, otra cosa que tenemos, y clases de prestigio, una herencia de D&D, porque la verdad, la clase de piquero, de caballero, o de mensajero del bosque, o algunas dotes que vienen, por ejemplo, ataque insistente, réplica o impacto de toro. La verdad es que yo nunca comprendí muy bien cómo funciona y por qué funciona así el sistema de venta. Bueno, lo comprendo, ¿no? Porque es su propio mal endémico, es su base. Pero yo siempre opino que todo lo que no está en el básico no suele estar bien testeado o bien planteado. Son las clases de prestigio, además, las dotes son un poco menos, pero las clases de prestigio son un ejemplo perfecto de ello. O sea, nunca suele convenir, en Conan sí, por otras circunstancias, están hechos con ciertas filosofías diferentes, pero no suele compensar nunca la clase de prestigio. Lo único que compensa de la clase de prestigio es el trasfondo que viene detrás de ella. Es una lástima, pero bueno, viene un bestiario también, que yo no termino de entender, porque viene un bestiario propio de criaturas de Aquilonia, aunque algunas no son tan aquilonias como puedan parecer. No vienen muchas, ¿no? Vienen 6 o 7, pero no. En los regionales el bestiario tendría que ser un poco diferente. No me gusta el bestiario que viene aquí, aunque tiene alguna idea bien parida. Después tenemos un gran capítulo de otro mal endémico del sistema de 20. Un gran capítulo en el que vienen fichas de NPCs, desde prostitutas y soldados hasta nobles y cancilleres, a lo largo de un montón de páginas, un montón de estadísticas. Todo es así, no lo vais a ver. Si esta vez me acuerdo de poner la miniatura del libro, lo podréis ver mejor. Todos son estadísticas, no tiene nada, no tiene historia, no tiene interés, carece completamente de algo interesante. Ya os digo, es un capítulo, un malgasto de tinta y de hojas que no se pueden comprender. Yo no comprendo cómo a la gente además le molan estos bloques de estadísticas, porque además tengo entendido que es que a la gente le molan este tipo de capítulos. Yo no los aguanto. Yo cuando veo un capítulo solo de estadísticas de NPCs, para el siguiente. Después tenemos unas aventuras poco desarrolladas para Aquilonia, ¿vale? Bueno, pocas desarrolladas. Semillas de aventuras desarrolladas en un cuadradito de texto. Y además también cómo hacer aventuras propias de Aquilonia, ¿no? ¿Qué temas tendrías que tocar para tener el sabor aquilonio? Cómo funciona la reputación en Aquilonia. Un par de códigos de honor. Que bueno, el sistema de código de honor de Conan, la verdad, no está muy allá. Y los temas centrales que tienes que tocar para que una aventura case con esta región. ¿No es necesario seguir estos temas? No, pero lo cierto es que entonces son aventuras transportables. Si esos temas no son muy centrales o no se dejan ver, lo mismo te da ambientar en Sen, que te da en Numenia, que te da en Aquilonia. Te intentan un poco para que tú cojas el sabor, ¿no? Que los jugadores sientan que están en este país, en esta situación. Dar ese rasgo distintivo, que además estás jugando también en la Edad de Iboria. Porque si tú puedes traspasar la aventura, pues a veces deja mal sabor de boca. Bueno, no deja mal sabor de boca, sino que te da igual. Es cuando tú consigues transportar el sabor de una ambientación o de una región concreta de esa ambientación, cuando la aventura se convierte en legendaria. No es reaprovechable, pero bueno, la mayoría de la gente no publica ni reaprovecha sus aventuras. Yo al menos no lo hago. Y bueno, yo os había dicho, me he colado, había dicho que en el capítulo anterior venían las semillas de aventura en cuadros. No, vienen al final, vienen como 60 ideas de aventura para jugar en Aquilonia, muy resumidas en 4 o 5 líneas,
Es como una pequeña píldora para que tú intentes desarrollarlo. La verdad, me gusta mucho. Me gusta más este punto que las aventuras desarrolladas. A mí no me gustan las aventuras desarrolladas porque me encorsetan un poco, ¿no? Prefiero que me digan, este es el punto, de esto va la aventura, a partir de aquí trabaja. Pero bueno, eso es todo. Esto es el suplemento de Aquilonia de 20. La verdad es un suplemento que yo recomendaría a los fans de Conan, sobre todo, pero a gente que juega otros juegos, a menos que vayáis a jugar dentro de la Datiboria, no merece mucho la pena. Tiene demasiados puntos de D20, aproximadamente la mitad del suplemento es el reglamento o estadísticas de D20, con lo cual vosotros podréis juzgar si lo queréis o no. Yo os digo, el suplemento dentro de la línea de Conan a mí me gustó mucho, no es mi favorito, que Señores del Acero, y no es imprescindible. Pero vamos, por completismo, la verdad está bastante bien. Y además es un atlas gráfico bastante bien parido. Y bueno, este vídeo es más corto de lo habitual. Esperaba que me saliera un poco más largo, ¿no? Porque tocaba el suplemento de Aquilonia. Pero claro, es que hablar de un suplemento de ambientación a veces es complicado, ¿no? Y el siguiente vídeo ya veremos los dos suplementos que faltan. Y después de eso vendrá el anillo único. Pero bueno, después eso ya lo haremos en próximos programas. En fin, soy Ezcadan, nos vemos.